Gracias por conectarse a nuestra eh, sesión del día de hoy de Psicología de la Comunicación en esta temática que se vincula directamente con un tema de, de una de las investigaciones documentales que va a ser un equipo, uno de los equipos de ustedes. Y como les he comentado, por la complejidad que reviste el tema, por lo polémico, me parece que debo construir un atajo para poner algunos puntos sobre las IES y también pues para aportar bases. Y por supuesto que aspiro a que sea del interés de varias y varios de ustedes con relativa independencia de el trabajo que por supuesto cada quien está desarrollando como parte de esta fase del curso y de su investigación documental. Bien, en esta sesión del 26 de mayo voy a desarrollar de un equipo de ustedes este tema, la interrupción legal del embarazo en México. Yo creo que sigue, junto con mis colegas que ven allí en la lámina, yo creo que sigue vigente entre el control patriarcal y la libertad del cuerpo femenino. Por eso creo que sigue siendo debate y tiene que ver esta temática con, eh, pues con asuntos de mediáticos, religiosos, políticos, económicos incluso. Y también guarda esta estrecha relación con temas que pues he investigado y estudiado de manera más específica. Eh, ¿qué, ¿Qué les propongo en los próximos minutos? Bueno, voy a hacer una introducción a esta temática. Eh, Creo que es importante que conozcan algunos antecedentes de lo que ahora se llama interrupción legal o interrupción voluntaria del embarazo, y entraré en detalle específico en el caso de México, eh, para después aportarles el perfil sociológico o socioeconómico de las mujeres mexicanas que acuden a la interrupción legal del embarazo. Y para ello, para construir este perfil, nos basamos en una serie en información oficial aportada por el gobierno de la Ciudad de México a través de su red de clínicas dedicadas a atender a concretar esta política pública, que es dar el servicio profesional privado, privado en el sentido de cuidar la privacidad de las personas, la intimidad. Este servicio lo otorga la Ciudad de México desde hace algunos años y se le conoce con este acrónimo ILE, interrupción legal del embarazo, o interrupción voluntaria del embarazo, y después arribaré a las conclusiones. Antes de comenzar, me gustaría eh, escuchar algunos comentarios de ustedes. ¿Qué han, ¿Qué han escuchado que se que se opina sobre la interrupción legal del embarazo, la interrupción voluntaria
o, como algunos también lo dicen, sobre el aborto que ofrece, los servicios de aborto que ofrecen en las clínicas de la Ciudad de México. Venga, ¿qué han escuchado? No su opinión, ¿qué han escuchado? Venga, Andrea. Pues si eres menor de edad, necesitas ir acompañada de tus padres para que firmen tu permiso. Pues es que no sé, no me he empapado mucho del tema, profe, como tal. Bien. Muchas gracias. ¿Qué más? ¿Qué más han escuchado? Venga. Carla. Carla. Toc, toc. Mitzi, adelante. Pues la mayoría de las personas están como en contra, independientemente como de su edad o generación, principalmente algunos adultos o personas muy religiosas. Y bueno, además he escuchado que en la clínica, ya cuando están como por abortar, pues hay folletos o muchas cosas o personas incluso que pues tratan de convencerte de lo contrario, ¿no? Y que incluso te dan como folletos que te invitan a la religión y que no lo abortes y que mejor ay, perdón, lo des en adopción. Y pues ya, eso es lo que he escuchado. Muy bien, muy bien. Gracias, Mitzi, por compartirlo. No, no te preocupes, entendemos el quehacer, la vida de la mascota. Miguel Ángel Hernández, ¿qué has escuchado? Pues más que nada me he topado con comentarios de gente religiosa, justamente poniendo al aborto como un pecado, como asesinato, y pues, condenándolo totalmente, estando totalmente en contra de ello. Muy bien, gracias. Lucio, ¿qué has escuchado? ¿Sí? ¿Me escuchó? Sí. Ok. Bueno, pues yo había escuchado, bueno, para empezar, que es un proceso quirúrgico y lo ideal son a partir de ya no excediéndose las 12 semanas, obviamente con ciertos requisitos y pues, bueno, eso en lo técnico de la institución para llevar a cabo el proceso y ya en las cuestiones morales personales de la gente y Sí. también en conjunto como religión y eso, pues ya se basa mucho también en su moral, en lo que ellos creen, y eso también es un determinante para ver si se hace o no el proceso. Muy bien, muchas gracias. Priscila. Sí, profe. Pues yo lo único que vi es cuando salió, pues sí, la información de que estaba legalizado el aborto, pero no, o sea, igual no tenía idea si era como, porque bueno, en la noticia que vi solo decía que era para las mujeres que han sido violadas, pero no estaba tan segura si era para todas en general, bueno, las que no querían, no deseaban ser madres, y es lo único que he visto. Ok. Abigail. Bueno, pues como ya lo han mencionado mis compañeros, principalmente es toda esta parte que se encuentra en contra por diversas razones y todas las justificaciones que dan por las que no debería ser legal.
Y por otra parte también está cuando he escuchado que en 2 estados, solo 2 estados de la República es donde ya está legalizado, que es en la Ciudad de México y en Oaxaca, creo. Sí. Y pues son todas estas movilizaciones que se tienen y se han hecho para exigir que se despenalice. Ok, finalmente. Luis Colín. Igual que mi compañera, nada más, pues sabía que la Ciudad de México y Oaxaca pues ya está totalmente despenalizado. No, casi no escuché, Luis. ¿Ahí me Sí, escucha? sí, ahí te escucho mejor, dime. Sí, que pues lo más relevante que sé es que, bueno, ya lo estaba en la Ciudad de México, pero que hace apenas un año fue que en Oaxaca se despenalizó también. Que ya no estaba en Ciudad de México, que ya no. Que ya lo estaba. Ok. Entonces dije, ay, caray, ¿dónde está esa información? Va, muchas gracias. Bueno, como verán, aparece la moral, la religión, una resistencia fuerte, el activismo de organizaciones que van y se instalan enfrente de algunas clínicas, son como 13 clínicas que existen en la Ciudad de México brindando este servicio, y entonces se ponen en la banqueta de enfrente Provida, los del PAN, Movimiento Celeste, y como ya se comentaba, pues tratando de impedir, bueno, de convencer, de persuasión, ¿no? Vamos a ver si es persuasión o manipulación, de que no lo hagan, ¿no? Que en lugar de salvar una vida, se salven dos, que es un inocente. Y miren que en algunos casos se sabe que han logrado convencer a la gente, ¿no? Vamos a ver entonces. A manera de introducción, este tema es polémico, genera debates, defensores y opositores, defensoras y opositoras, y sin duda alguna se confrontan las creencias en general y las creencias religiosas en particular contra los avances de la ciencia y de la técnica. Y ambos mundos afirman tener la verdad. Tanto la creencia religiosa como la creencia científica dicen, y técnica y tecnológica, bueno, la creencia religiosa dice, yo tengo la verdad. En el caso de la ciencia dice, yo estoy cerca de la verdad y tengo estos fundamentos y estas demostraciones y estas evidencias. Bueno, corría el año 2007 cuando finalmente, y después de muchos años de lucha, de muchísimos años de lucha que van más o menos hasta la década de los 70, y de manera mucho más molecular en otros intentos a lo largo de la historia del país, pero finalmente, después de muchos años de lucha, más de 3 décadas, finalmente se logra que la Ciudad de México se despenalice. Ojo aquí, colegas, se despenalice una causa más, que es poder interrumpir voluntaria o legalmente el embarazo, si la mujer así lo decide, dentro de las primeras 12 semanas de gestación.
sin, ojo aquí, sin tener que explicar frente al servicio médico, frente a los trabajadores y trabajadoras sociales, frente a los psicólogos y psicólogas, sin tener que explicar el motivo. Es mi voluntad. No quiero ahora, en este momento, en esta etapa de mi vida, no quiero ser madre ahora. O no lo quiero volver a hacer. No quiero volver a ser madre. Ya tengo un hijo, o ya tengo 2, o ya tengo 3, o simple y sencillamente no quiero y no tengo ninguno y no les importa ni mi estado civil, ni mucho menos. No quiero continuar con este embarazo. Así que se le está dando un, un peso importante dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Se le está dando el peso fundamental a la mujer, a la persona que está en el mundo y que tiene historia y que tiene biografía y que tiene un cierto nivel de conciencia de su situación, el que sea, y dice, no quiero. Con ese motivo es suficiente para que reciba el servicio médico, su propia decisión. Y como ya lo decía una de ustedes, efectivamente, en septiembre del año 2019, el estado de Oaxaca fue noticia porque el Congreso, la Cámara de Diputados, después también de muchos años de lucha, aprobó la interrupción legal o voluntaria del embarazo. Es la segunda entidad. En todas las demás, bueno, en muchas ni siquiera se ha propuesto, pero en varias se ha propuesto y no pasa, no se logra la aprobación por mayoría. Aquí en el Estado de México, también se ha intentado abordar la interrupción legal del embarazo y que se apruebe y no se puede. Los grupos mayoritarios del PAN, de Encuentro Social, de el PRI y las presiones de la Iglesia Católica han hecho que no se apruebe. Y ahora que está Morena, tampoco se ha logrado, a pesar de que son mayoría, y se supone que apoyan esta medida laica, basada en la ciencia. Se supone que deberían hacer alianza Morena con el PRD y con el PT, con el Partido del Trabajo, y tendrían aplastante mayoría, pues no lo han vuelto a retomar porque temen que les cueste pérdida de votos en las urnas y más ahora que el próximo 4 de junio, dentro de unos cuantos días, la gente acuda a las urnas. Imagínense que lanzan públicamente la iniciativa de que van a analizar y a someter a prueba esta iniciativa que ya existe la iniciativa en la Cámara de Diputados de acá del Estado de México. Imagínense que lo hace público, pues entonces la Iglesia Católica empieza a operar, Provida, también el Frente Nacional, el PAN, el Movimiento Celeste, y los castigan en las urnas. Por eso, convenencieramente, no lo han sacado. Así que desde el año 2007 hasta el año 2019, con los datos que tenemos, donde desde luego mi colega Lorena Padilla ha sido fundamental para contar con esta información y siempre se lo procuro agradecer. Desde 2007 hasta el 2019, más de 200,000 mujeres en todo el país han ido a la Ciudad de México a ser atendidas por esa red de 13
clínicas para interrumpir el embarazo. Más de 200,000 mujeres durante este lapso, durante este periodo del 2007 al 2019. Al haber interrumpido esta en 2007, para estas primeras 12 semanas como una causa, fue motivo de grandes, no solo de oposiciones, sino que una vez que se aprobó, los medios, los partidos, la Iglesia Católica, otras organizaciones de la sociedad civil salieron a las calles a tratar de oponerse para que esto fuera una realidad. Porque una cosa es que se apruebe en la Cámara y otra cosa es todo el tiempo que lleva instalar cada clínica, capacitar al personal médico, a los enfermeros y enfermeras, bueno, mayoritariamente enfermeras, por supuesto, a las trabajadoras sociales, a los psicólogos y psicólogas, hacer el protocolo específico para ver cómo se atiende y capacitar. Y cómo el personal médico, todo el personal que trabaja en esas clínicas, puede perfectamente decir antes de llegar a la clínica, yo no quiero ser capacitado o capacitada para interrumpir el embarazo mediante esta nueva tecnología, porque va contra mis principios. Está ese médico, esa enfermera, esa médica, ese trabajador social, ese psicólogo, ese personal administrativo está en su derecho de oponerse y de no participar, y el Estado, el gobierno en este caso de la Ciudad de México, tiene la obligación de buscar otra persona dentro de sus recursos humanos hasta que encuentre quienes acepten pasarse, hagan de cuenta, de un hospital infantil o de un hospital para atención de COVID, pues a estas clínicas. Tiene que ser voluntario, y como existe el derecho de proteger la conciencia, de no ir contra la conciencia de las personas, pues también los médicos y las enfermeras, trabajadoras sociales y psicólogos tienen los mismos derechos. No es que las personas que estén trabajando en estas clínicas estén felices, ni estén en permanente festividad, no, sino que no contraviene su manera de mirar el mundo. Vean ustedes cómo no es un asunto solamente de leyes y de la aprobación, sino después ponerlo en marcha, conseguir al personal, capacitarlo, actualizarlo y asignarlo a estas clínicas, tiene todo un proceso. Bueno, una vez que se aprobó en 2007, vino una larga batalla a ver si se lograron imponer. Incluso en el año 2007, cuando se despenaliza esta causa adicional, el PAN, junto con otros partidos, elaboran una solicitud ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que declare inconstitucional esta aprobación, argumentando que la vida del ser humano comienza desde el primer instante de la fecundación, de la unión entre esperma y óvulo fecundado. Ahí dicen la creencia religiosa, ahí ya hay un ser humano y se tiene que respetar su derecho a la vida. Entonces, como derecho a la vida está en la Constitución, elaboraron este reclamo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ver si lograban echar abajo esta aprobación por ser inconstitucional. Bueno,
pasaron los años y perdieron. La Suprema Corte de Justicia de la Nación revisó el caso, analizó si eso era inconstitucional y declaró que la interrupción legal del embarazo es constitucional y que podía seguir adelante y pierden la batalla. Entonces, si hemos estado aquí con estas 12 semanas, también hay que decir lo siguiente a manera de antecedentes. El aborto, ahora sí, el aborto tiene una larga historia. El aborto, colegas, es milenario. Significa no nacido. No nacido. Entonces, o impedir que alguien nazca. Por eso, los grupos que se oponen a la interrupción legal del embarazo no usan la expresión ILE o interrupción voluntaria. Estratégicamente, mediáticamente, utilizan la palabra aborto porque es de mayor impacto. Porque ¿quién va a estar a favor del aborto? Que significa no nacido o impedir el nacimiento o provocar la muerte de un no nacido. Como esa es la connotación comunicativa que tiene el término aborto, quienes se oponen a la ILE, manejan como bandera estar en contra del aborto. Es una palabra más fuerte, es una palabra oscura, es una palabra penosa, es una palabra, digamos, básicamente endemoniada, ¿no? Entonces, por eso la usan como bandera, no al aborto. Nos oponemos al aborto, estamos en contra del aborto. Tiene un largo camino en el mundo, pero el debate público, legislativo y mediático es relativamente reciente. Vean ustedes, en 1920, la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue el primer país que legalizó el aborto. No le llamó interrupción legal del embarazo, sino la legalización del aborto. 1920, el primer país. Después le siguió Cuba en el año 65. No es casual que hayan sido dos países socialistas. No es casual, pero también los opositores se han colgado de esta idea, de este imaginario, de esta representación social. Se han colgado de aquí para decir que la interrupción legal del embarazo es una idea comunista o socialista. Y lo que querían hacer tanto la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como Cuba, fíjense bien lo que hace la URSS. Por un lado, veníamos como país, como mundo, veníamos de la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918. ¿Qué pasa en las guerras, colegas? Que los ejércitos, cuando van avanzando y conquistando territorios y países, los ejércitos van violando mujeres. Entonces, se piensa que también fue una reacción de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
para darle apoyo a las mujeres violadas. ¿Me explico? Eso es lo que hace que eso es lo que hace que surja este país en 1920. Cuba, para hacer eco de un país que le estaba prestando a la isla mucho apoyo, trata de homologar su legislación y por eso también lo despenaliza. Así que en lo que va de este siglo XXI, 20 países más han aprobado la interrupción legal del embarazo. Las más recientes, ahí las tienen: Irlanda, Macedonia del Norte y Australia. Desde luego está México. Actualmente son 67 los países que tienen considerada la interrupción voluntaria, obviamente a petición de la madre. 67 países. Son la minoría, ¿eh? Son más de 190 países reconocidos como tales ante la ONU. Apenas van 67, son más de 190. Cada país que ha regulado la interrupción legal del embarazo, en algunos dicen entre la primera y la octava, después de la octava ya no. La mayoría lo aprueba entre la primera y la 12ª. Y hay pocos países que lo aprueban entre la primera y la número 24. Es decir, ya estamos hablando acá de 6 meses. 6 meses de embarazo. Todavía la aprueban hasta esas semanas. ¿Quiénes la aprueban todavía hasta los 6 meses? Canadá, Países Bajos, donde está Holanda. Lo que pasa es que así se llama, Países Bajos. Holanda, digamos, es la capital de Países Bajos. Reino Unido y Singapur. Van desde la primera hasta la semana número 24, hasta los 6 meses. No quiere decir que la mayoría esté abortando o interrumpiendo hasta los 5 o 6 meses. Simplemente se dice su legislación que hasta ese momento todavía se puede. ¿Cuál es el caso de México? Bueno, este es un asunto muy, muy importante. El aborto, colegas, existe en México desde 1871. Desde 1871 existe el aborto legal. Solo que no el voluntario, no a partir de la decisión de la mujer, sino por peligro de muerte de la mujer, de la madre gestante, o por violación. Así que, digamos, lo primero que hay que distinguir, ustedes como universitarias y universitarios, es, a ver, el aborto legal existe en México. Pero además, en el México moderno, ya estamos hablando después de la Revolución Mexicana, a partir de 1931, se incluyó que no se penalizaba, no se criminalizaba a la mujer si solicitaba interrumpir su embarazo
porque había sido violada. Así que por motivos de violación, excepto en 2 estados de la República, por motivos de violación, en todos los estados de la República se puede solicitar la interrupción legal del embarazo. El problema, colegas, con estas 32 entidades en las que se puede solicitar en cualquier clínica la práctica de la suspensión o el aborto, si es producto de violación. El problema es que hay médicos, padres y madres de familia, médicos, padres y madres de familia, que aunque sea resultado de violación, no acuden al Código Penal para hacer que se aplique. Prefieren que su hija, que fue violada y que muy probablemente no quiera a ese bebé concebido en formas tan violentas, prefieren que lo tenga a que interrumpa el embarazo, en nombre de que hay un inocente ahí adentro, que qué culpa tiene. Entonces, aunque en las 32 entidades está permitido o estaría permitido, realmente se lleva a cabo en muy pocas ocasiones, lamentablemente. En 30 de los 32 estados se permite el aborto, la interrupción legal, si la salud de la madre está, bueno, de la mujer en gestación, está en riesgo. Excepto los ultraconservadores estados de Guanajuato y Querétaro, donde, fíjense bien, aunque esté en riesgo la vida de la mujer gestante, no lo permiten. No lo permiten. Terrible. Pero fíjense, si el producto presenta alguna malformación genética o congénita grave, solamente en 16 entidades, es decir, en la mitad del país, en la mitad de los estados, se puede interrumpir. Es decir, se diagnostica, se detecta que el nuevo producto, el ser humano viene con malformaciones genéticas y congénitas y no se aprueba. Existe esa creencia de Dios te lo mandó. No lo rechaces. Enfrenta. Acepta la voluntad de Dios. Por algo te lo mando. Oye, pobre niño va a sufrir. Probablemente viva poco. En 16 estados del país no está aprobado. Terrible. Porque pobre ser humano y pobre madre y pobre padre el resto de su vida. Cuando ya existe una manera de detectar a tiempo. Solamente en 13 estados se puede interrumpir si la madre fue embarazada mediante inseminación artificial.
Michoacán y Yucatán son dos entidades interesantes, pero bueno, un poco tardías, sin lugar a dudas, porque lo permiten si la madre gestante demuestra que es pobre y que ya tiene 3 hijos o más. Entonces sí, en Michoacán y en Yucatán. Y en 30 entidades no se castiga el aborto accidental o imprudencial, pero Tabasco sí lo castiga y Nuevo León también lo castiga. Entonces, ahí tenemos el panorama de lo que ocurre en México con este tema. ¿Qué opinas, Itzel? Y, perdón, adelante, Daniela. Gracias, doctor. Bueno, yo estaba pensando cuando mencionaba acerca del personal médico, pues que yo soy mamá y para empezar, cuando estaba pues ya a días de tener a mi bebé, la doctora que me atendió, pues en mi clínica familiar, me mencionaba acerca de los métodos anticonceptivos, que ahora cómo me iba a cuidar después del parto y ese tipo de cuestiones. Y como ella es más joven, pues me mencionaba así como que hasta la oclusión tubárica bilateral, que es para ya no tener más hijos. Y me recomendaba que pues me informara bien, que fuera con un ginecólogo, que estaba bien si yo optaba por esa opción. Pero llegando el día del parto, pues las enfermeras en la clínica me dijeron que no me la podían hacer porque estaba muy joven y porque qué tal si quería más hijos. Entonces yo considero que también mis compañeros deberían pues tomar esta parte de la influencia que tienen el personal médico dependiendo de la edad, porque depende de la edad, las perspectivas van a cambiar. Por ejemplo, pues mi caso, la doctora era más joven y tenía como pensamientos un poco más abiertos, pero las enfermeras al ser de mayor edad, pues no consideraban sano o pues moralmente bien, pues el hecho de que yo ya no quisiera tener hijos. Sí, es muy interesante el debate bioético, ¿no? Porque si tú ibas, según lo entiendo y nos lo compartes, tú ibas a optar por una intervención quirúrgica definitiva. Las enfermeras de mayor edad te decían, estás joven y quién sabe si más adelante te pudieras arrepentir. Bueno, y ahí viene lo que muy bien comentas, ¿no? Esta influencia, estas cuestiones que nos hacen en la vida dudar y a final de cuentas no hacer lo que en un momento dado estamos convencidos o convencidas de hacer. Yo creo que eh, en general debieran las mujeres jóvenes ser acompañadas dentro de su proceso de decisión. Porque, en primer lugar, el arrepentimiento existe, pero es muy aleccionador también. La gente huye del arrepentimiento, pero a veces nos enseña mucho. Y en otros casos abre la oportunidad o el riesgo de otras cosas que yo ya no quería, estaba convencida. ¿Para qué me dejé influir? Y ahí me parece que no hay un examen bioético del personal médico que se entromete en la vida de las personas, en su existencia, en su proyecto de vida, sin ni siquiera conocerla. Porque caíste en ese hospital con esas personas, se atribuyen el derecho a opinar y a influirte. Un asunto delicado, muy, muy delicado. Interesante, por supuesto. Fernando, ¿qué opinas? No del asunto que nos acaban de compartir, sino de la temática que acabo de exponer.
Todavía no termino. Fernando. Bueno, parece que no está. Miguel Contreras, ¿qué opinas? Pues la verdad es que creo que siempre ha sido como un tema pues complicado de abordar en muchos aspectos. Creo que de cierta forma, pues hace rato como lo mencionaba, creo que fue Daniela, que o sea, hay gente que todavía tiene como muchos estigmas y muchos, como muchas ideas sobre si está bien o mal, por ejemplo, en su caso, tener un hijo siendo joven, ¿no? Y creo que en general como que este tema, y bueno, últimamente creo que en general los temas que abordamos en la clase han sido como muy, no controversiales, pero sí que generan como mucha polémica como entre las generaciones como más nuevas, digamos, y como la gente un poco más grande. Eh, y siento que de cierta forma pues es como muy curioso porque pues yo nunca he sido una persona que tenga como problemas para dialogar realmente, o sea, con la gente grande sobre estos temas, porque siento que siempre he sido como muy capaz de, pues, escuchar sin tener que realmente como que decir nada de regreso. No sé si tenga algún sentido, pero, o sea, no sé, siempre me ha parecido como un tema muy interesante y creo que al final del día es como complicado de abordar pues, por lo mismo de los paradigmas que se tienen o de ciertas ideas que se tienen de hace mucho tiempo, pero que creo que siempre está como bien, como que realmente abordarlo pues de una forma pues neutral y como sin tabú ni nada, y creo que eso está cool. Vale. Sí, yo lo que diría al respecto, Miguel, es que entre universitarias y universitarios debemos tener la capacidad para dialogar y, llegado el momento, debatir con argumentos las ideas y posturas como un ejercicio de expresión de nuestros propios planteamientos, que la otra persona puede tomarlos o no, puede adscribirse o no, puede debatirnos y regresarnos otros argumentos. Y nosotros con interés, con serenidad, escuchar los otros argumentos para ver cómo se enriquece nuestro pensamiento, nuestra capacidad para pensar, para reflexionar, para ponderar, para pensar en otros ángulos o aspectos que no habían pasado por nuestra cabeza. Es decir, muchas veces el ejercicio dialógico, el diálogo, la exposición, la disertación, es para conocer, para comprender, no necesariamente para cambiar o sumarme a esa manera de pensar, sino para entrenar mi cerebro escuchando ideas que no siempre coinciden con lo que yo creo o pienso, con el ánimo, a final de cuentas, de convertirme en una mejor persona, más plural, más incluyente, más, más dispuesto y dispuesta a escuchar, a reflexionar y a tomar con cierta simpatía un nuevo pensamiento que a lo mejor me viene bien, pero también un nuevo pensamiento que a lo mejor no me viene bien, ya lo entendí, ya comprendí, pero yo no camino por ahí. Y sin que eso nos genere enemistad, ni polaridad. Tú estás allá, yo estoy hasta acá, entonces jamás volveremos a charlar, ¿me explico? Esa es la idea. Odalis, ¿qué piensas de lo que acabo de exponer? Pues estaba pensando un poco que a pesar de todos los avances que se han tenido en el marco legislativo acerca del aborto, pues en la realidad está muy lejos de que las mujeres puedan acceder a este derecho, porque casualmente hace unos días estaba como investigando sobre las clínicas que ofertan el servicio de la interrupción legal del embarazo
Y ahí vienen los precios, y los precios rondan entre los 2.500 y los 2.900. Y eso solamente es como el proceso. Obviamente, como esas clínicas solo están en la Ciudad de México de manera legal y segura, pues para las mujeres que somos de provincia, que no somos de la ciudad, tenemos que agregarle el costo del transporte, ¿no? De los viáticos, y además requieren como otros gastos de citas previas de valoración y ultrasonidos previos para checar si se ha expulsado de manera correcta el producto y si hay complicaciones, porque puede haber complicaciones dentro de todos los procesos médicos, pues eso también aumenta el gasto, ¿no? Y ante pues esas como limitaciones que tiene el sistema de salud en México, pues está como siempre la organización colectiva, ¿no? Y es así como surgen pues las mujeres que hacen bancos de misoprostol para que mujeres de escasos recursos puedan acceder al aborto. Pero también muchas veces, aunque se hace siempre, pues creo desde la solidaridad, no siempre se cuenta con los conocimientos necesarios para llevar a cabo estos procesos. Eh, y pues al final creo que este problema tendría que ser resuelto desde el Estado, ¿no? Porque el Estado es el que debe de pues aportar todos los insumos necesarios para el desarrollo adecuado de la sociedad, como sucedió en la Unión Soviética, que no como tal fue para que las mujeres de la guerra tuvieran acceso como al aborto. A lo mejor pudo haber sido una de las razones, pero también es importante mencionar que fue una victoria de las obreras. Hay un texto que se llama Mashenka, que ilustra bastante bien pues, el nivel de precariedad que vivían las trabajadoras en la Rusia zarista y cómo es que, pues a partir de, bueno, eso no lo ilustra en el texto, pero digamos que por su realidad tuvieron que organizarse para poder conseguir cosas tan básicas como el aborto, y digamos que la entrada de un partido socialista pues lo facilitó, ¿no? Pero pues fue más como una victoria de las obreras. Y ya. Muchas gracias por todas las aportaciones que ahora haces, Odalis. En efecto, yo señalaba este asunto de ahora escucharemos a Nelly. Yo señalaba este asunto de las violaciones, porque fue un detonador en la URSS. Realmente, detrás de este triunfo, entrecomillado, de las obreras en la URSS, estaba nutrido de la ideología marxista-leninista, que era las mujeres, era tratar también de derrumbar el concepto sociológico de la familia burguesa. Entonces, ese triunfo de las obreras más bien era la ideologización de las obreras con las que había que dar acceso a los servicios de aborto clínico, para romper con la idea de la familia conyugal nuclear, puesto que era una unión de repúblicas socialistas soviéticas. Y si se habían incorporado las mujeres al trabajo como obreras, era porque los hombres estaban en la guerra. No solo en la URSS, sino en Alemania, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, creció el número de obreras porque los masculinos estaban en la guerra y había que seguir produciendo para la guerra. Y échale una revisada que me parece muy, muy interesante, y agradezco la contribución, Bredoli, pero échale una mirada a ese trasfondo de la legalización del aborto
en aquella primera, el primer amanecer del siglo XX. Muchas gracias. Ahorita continúo. Adelante, Nelly, y luego Santiago. Bueno, en cuanto al tema, pues no sé, me resulta muy llamativo que justo lo que comentaban de los partidos políticos, porque hace unos días yo iba en el carro y vi que pues tal partido político decía que ellos no iban a, vaya, como a permitir el aborto, ¿no? Y y pues digo, me hace reflexionar porque siendo Toluca y Metepec, bueno, el Estado de México, todavía un país, yo creo que un país, un estado y una ciudad muy tradicionalista y que todavía sigue pues influyendo mucho la iglesia, entonces vaya, es una manera en la que también se deja llevar las personas, y no las de nuestra edad, yo creo que personas más grandes o personas que pues no sé, si están muy metidas en la iglesia o en X religión, ¿no? Y después también me resulta muy curioso que pues aunque los médicos pueden decidir o no, yo creo que siguen siendo pues parte de la persuasión para que una persona decida. Y hablaba con una amiga, ella no era nada del aborto ni nada, pero pues ella quería, estaba platicando con una de sus que es médicas y le comentó que pues ella no quería tener hijos. Entonces la enfermera, la médica, dice que se puso muy mal y que le empezó a decir que cómo podía ser posible. Y vaya, le empezó a dar como muchos argumentos para que sí tuviera hijos y dejara de hacer la actividad que ella realiza. Entonces, pues, no sé, digo, es un tema que ya está abierto, que ya se habla más, pero que pues aún sigue causando mucha controversia. Sí, muy, muy interesante. Ahí hay una representación social que ya la había empezado a abordar Simone de Beauvoir en El segundo sexo, y luego todo el movimiento feminista, antropólogas, historiadoras lo han puesto en claro a propósito de lo que ahora nos comparte Nelly, que es este asunto de si la persona nace de sexo femenino, lo que sigue es que sea mujer, socialmente hablando, sociológicamente hablando. Y si es mujer, lo que sigue, que parece indivisible y parece un resorte, un eslabón en automático, es ser madre. Si eres mujer universitaria, exitosa, con capacidad, con posgrado, con posdoctorado, pero no eres madre, uy, qué infeliz eres. Pero si no quise, porque se es madre y lo que sigue, se es mujer y lo que sigue es ser madre. Y es una imposición social. O no se es nadie, ¿no? Decía una estandopera argentina en una entrevista simulada. Bien, ¿quiere usted el trabajo? Sí. A ver, sí, mire, licenciatura, maestría, doctorado, capacidad, experiencia, muy bien. ¿Es madre? No, perdón, la que sigue. No, o sea, porque la mujer que no es madre es una mujer, es una persona frustrada, fracasada, infeliz. Todavía está cosido y ya empieza a romperse poco a poco gracias a la biografía de las mujeres. Empieza a romperse poco a poco ese binomio mujer-madre. Puedo seguir siendo mujer en toda su plenitud y con todas mis capacidades y con todos mis niveles de satisfacción y no ser madre y haber optado por no ser madre. No quiero.
Ahí está una beta interesante en ustedes como generación, quienes por supuesto no es pecado, ni ninguna deficiencia y ningún problema que muchas de ustedes llegarán a ser madres o ya lo son. No, pues eso, pero siempre, colegas, que sea una elección. ¿Quieren? Ah, ahí está la maravilla de ser persona. Ahí está la maravilla de la libertad. ¿Quieren elegir? Está en el ejercicio de su libertad ser madre, casarse, vivir en unión libre, o en unión libre, o casarse, separarse, tener hijos, 1, 2, ninguno. ¿Es lo que quieren? ¿Es parte de sus anhelos? Palomita. Pero revisar si no es una imposición. Yo escribía hace muchos meses en un Twitter, escribía yo a propósito de este debate de la interrupción legal del embarazo, yo decía, si los hombres fuéramos los que pariéramos, la interrupción legal del embarazo ya predominaría en el mundo. Ya predominaría en el mundo si los hombres fuéramos los que pariéramos. Esa interrupción ya se habría logrado. Como es el cuerpo de las mujeres, el patriarcado y el machismo sigue dominando, supeditando la libertad a la voluntad de los masculinos. Y no es casual que sea la Iglesia Católica, nutrida de sacerdotes, algunos de ellos pederastas, masculinos que se oponen, en las que se supone que no saben nada de sexo y que no saben nada de paternidad y que no saben nada de maternidad, y sin embargo están influyendo sobre los cuerpos de las mujeres, amenazándoles con el infierno, como si tal cosa existiera. Es curioso. Santiago. Sí, bueno, con esto que acaba de exponer, me puse a pensar sobre, pues, cómo la educación, bueno, las escuelas, abordan este tema, hablando de una como experiencia personal. Cuando yo iba en tercera de secundaria, pues en la escuela en la que estaba, nos llevaron al auditorio y nos dieron una conferencia justamente del aborto, pero pues esta conferencia se basó prácticamente en enseñarnos videos, los típicos videos de cómo pues cortan a un niño en pedazos de esta animación, no sé si la ha visto, que meten como que unas tijeras y empiezan a sacar al niño. Y pues no me acuerdo la persona que nos estaba explicando, pero pues decía cosas así como, pues no sé, como que todo esto era muy amarillista. Y pues obviamente cuando, o sea, aparte teníamos que 14 años, entonces cuando salimos del auditorio, pues todos estábamos como muy impactados, ¿no? De ver un video de cómo destazaban a un niño, ¿no? Y pues como de cierta forma estaban mal informando. Entonces, pues, o sea, sí creo que es importante que las escuelas aborden el tema del aborto y que como se haga notar para que no sea como un tema tabú, pero también que apoyen el hacer como un juicio propio, ¿no? Y que no hagan esto. Bueno, no sé, a mí no, o sea, en lo personal no me gustó que hayan hecho esto. En ese momento, pues sí fue como de no, o sea, yo estaba como en contra del aborto, pues justamente después de ver ese video por todos los que estábamos ahí. Pero pues nada más quería decir eso. Muy bien. Bueno, ahí, como muchas otras cosas en la vida, el sistema educativo opera de la mano muchas veces del pensamiento conservador y del pensamiento religioso, opera de la mano con él para asustar a la gente, para infundirle pavor. O sea, yo me imagino, Santiago, que después de ver eso, bueno, las probabilidades de pesadillas son inmensas, pero la oposición al aborto indudablemente está en muchas personas garantizada con imágenes tan
infernales, pues sí, pero ¿cómo no te vas a oponer? El problema, como lo vamos a ver enseguida, es que no ocurre así en la inmensa mayoría de las cosas, de los casos, porque la ciencia y la técnica ya avanzó. Brevemente, Diego, y paso a la segunda parte. Diego, adelante. Habías levantado la mano. Diego Sanabria. Bueno, parece que fue accidental entonces. Ahora vamos a ver qué perfil tienen socioeconómico, tienen las mujeres que acudieron. Para eso, con la notable colaboración y ayuda profesional de Lorena, procesamos datos de todos los casos que acudieron a las clínicas de la Ciudad de México de enero de 2018 a mayo de 2019. Es decir, analizamos 17 meses de casos reportados oficialmente por el gobierno de la Ciudad de México que maneja esta red de clínicas. Y la idea nuestra fue hacer visible las características sociales de las mujeres que recurren a la interrupción legal del embarazo en México para saber si se trata de un grupo vulnerable. Vean ustedes, durante estos 17 meses acudieron casi 23,000 mujeres a esta red de clínicas que son conformadas por 13 espacios para recibir este servicio. Así que, si hemos de promediar, poco más de 1,300 interrupciones se aplicaban mes a mes durante este periodo. 1,345 mujeres diariamente. Pero de todas esas 23,000, casi 23,000, 22,715, 7 de cada 10 viven o vivían en la Ciudad de México. 7 de cada 10 son de ahí mismo, de la Ciudad de México. Vean ustedes que ya para ese periodo del 2018, enero 2018 a mayo 2019, de todos los estados de la República acuden aquí a la Ciudad de México a solicitar ese servicio. La primera, como lo ha dicho la propia Ciudad de México, pero miren, le seguimos nosotros en el Estado de México, segundo lugar con 7,211. En último lugar, Campeche. Es claro y es lógico que cuanta más distancia hay para llegar hasta la Ciudad de México, pues menos casos hay. Cuanta más cercanía hay o facilidad para llegar a la Ciudad de México, de Puebla, de Hidalgo, de Morelos, de Jalisco, de Querétaro, pues más mujeres van. ¿Qué significa esto? Que después de la Ciudad de México, seguimos nosotros, Puebla, Hidalgo, Morelos, Jalisco y Querétaro. Y los últimos lugares, Baja California, Tabasco, Sinaloa, Coahuila y Campeche. Aquí indudablemente, colegas, no podemos dejar de plantearnos lo siguiente. Para estas mujeres cuya decisión es no quiero ser madre o no quiero volverlo a hacer en este momento, estas casi 23,000, indudablemente lo que aquí aparece es lo siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué la Ciudad de México debe sobrecargar su presupuesto en este renglón para atender a ciudadanas, a mujeres que viven en el resto de la República? ¿Por qué no las 7,000 del Estado de México cuentan cuya decisión
cuya decisión ya será, no quiero ser madre ahora, ¿por qué no han de tener ese servicio en su propia entidad? En su sector salud. ¿Por qué no? ¿Por qué tienen que ir a la Ciudad de México? ¿Por qué tienen 28 mujeres de Yucatán, 32 de Quintana Roo, 26 de Sinaloa? ¿Por qué tienen que ir hasta la Ciudad de México? ¿Por qué 30 de Colima tienen que ir hasta la Ciudad de México? ¿Por qué? Cuando tienen ahí servicios de salud, porque sus diputados, su Cámara de Diputados es insensible a la problemática de 23,000 mujeres que no quieren ser madres. Vean ustedes la edad. La mayoría, los casos más frecuentes, 22 años. A los 22 años, en este 2021, ¿quién quiere ser madre a los 22 años? ¿Quién quiere ser madre a los 19? Bueno, ¿quién quiere ser madre a los 17? 452. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo aquí en el gráfico? Pero también hay que romper con ese imaginario, porque miren ustedes, el 25% de los casos, ¿están viendo el gráfico, colegas? Sí, doctor. Sí, profesor, sí se ve. Ok. El 25%, una de cada cuatro que acudió, tenía 30 años o más, pero vean ustedes, hasta 53 años. Es decir, si bien la mayoría son jóvenes, oigan, una persona de 30 años está perfectamente en sus cabales. Una mujer de 25 años está perfectamente en sus cabales. Bueno, pues una de cada dos mujeres que acudieron a interrumpir su embarazo tenían 25 años o más. 25 años o más. Y en promedio, 26 años. Así que vamos quitando mitos de la cabeza. Si bien el código permite, el Código Penal en la Ciudad de México permite la interrupción de la primera semana hasta la 12ª, ya en la 13ª ya no se puede. Observen ustedes cómo es razonable, ¿verdad? Cómo la primera o la segunda o la tercera semana es gente muy pendiente de su organismo, probablemente muy regular, probablemente se fue a hacer un pregnosticón, un examen de laboratorio ante la sospecha. 20 fueron en la primera, en la segunda o la tercera semana de gestación. Pero la mayoría, la enorme mayoría, fíjense aquí, entre la cuarta y la 8ª o 9ª semana, casi no llegan a la 10ª, 11 o 12ª. Oigan, 4ª semana de embarazo y es un mes, ¿eh? Y es un mes de retraso en todo lo que tiene que retrasarse. Entonces empiezan a acudir aquí, pero la mayoría alrededor de la 7ª. Es decir, antes de que se cumplan 2 meses, la interrupción. Por lo tanto, el 88% de todos estos casos de 17 meses seguidos, en el análisis que hicimos, entre la 4ª y la 9ª semana está el 88% de los casos. Los métodos. Muy importante aquí. Observen. 8 de cada 10 solo requirieron medicamento.
para provocar o estimular la interrupción. Así que esos videos que vio Santiago y esas imágenes que nos venden los grupos conservadores simple y llanamente no existen, colegas, no existen. Primero, en primerísimo lugar, porque la mayoría de las mujeres gestantes está yendo entre la 4ª y la 8ª o 9ª semana. La enorme mayoría. No hay ese producto destazante, porque además la técnica de interrupción ya cambió, ya evolucionó, ya es a base de medicamentos. En otros casos, la gran mayoría, debido a más semanas, se aplica la aspiración eléctrica o aspiración manual en otros casos. Y en muy poquitos de los más de 20,000 casos, 215 aspiración manual endouterina y medicamento, o aspiración eléctrica endouterina y medicamento. Pero la mayoría va, como lo comentaba Odalis, va, hace el estudio, se le hace el estudio para validar el número de semanas, que es muy importante. O sea, la mujer gestante no puede decir, pues tengo 4 semanas o 6, y créanme, no, se hace una evaluación y se aplica en la mayoría de los casos medicamentos. Se le da medicamento, se va a su casa, sobreviene la expulsión y regresa a revisión para ver si todo ha sido expulsado, porque si no, la hemorragia no fácilmente se va a detener y pueden ocurrir algunas complicaciones, pero son las de menos. Pero ¿saben qué? No ha habido muerte por practicar este tipo de interrupción legal del embarazo dentro de estas semanas en esas clínicas. Y sí las hay en abortos clandestinos. Y a muchas de ellas le sacan un ojo de la cara. 87% a base de toma de medicamentos, que es como se logra la interrupción. Cuanto más temprano, cuanto menos número de semanas, mejor. Y apenas el 13% con aspiración manual o eléctrica combinadas con medicamentos. Ahora vamos a ver quiénes son estas mujeres de 23 años, 22 en promedio, o que tienen 25 años o más. Fíjense, poco más de la 1/4 parte apenas tiene estudios de secundaria. 1 de cada 2 tenía estudios de nivel medio superior. 1 de cada 2. Sí, pero si tienen 25 años de edad o 23 y apenas alcanzaron la preparatoria, quiere decir que son con rezago educativo. ¿Me explico? Tienen rezago educativo, porque si tienen 22 años y apenas estudios de bachillerato, ya no están estudiando. Y si tienen 22, 23, 25 años o más y solo preparatoria, 1 de cada 2, entonces imagínense el empleo que tienen. En esas condiciones, ser madre, 1 de cada 100 sin escolaridad. Apenas la 1/5 parte con estudios de licenciatura. Y si bien el 70% tenía trabajo, ya nos podemos imaginar qué clase de trabajo teniendo secundaria o preparatoria, puesto que si sumamos 46% y 27%, nos da el 70%. Sí, con ingresos precarios. Y tenga usted al hijo. ¿Por qué? Porque lo manda la Santa Madre Iglesia, ¿no? A ver, la pobreza, pues ahí se la resuelve usted. Salvemos no una vida, sino 2 empobrecidas. 62% de todas estas mujeres que fueron
a interrumpir, no contaban con ningún sistema de seguridad social. Quiere decir que su empleo estaba en la economía informal. Y la quinta parte eran mal llamadas amas de casa. 66% declararon ser católicas, como la mayoría de la población en México, en la religión católica. Vean ustedes cómo la gente se está arreglando con sus propios preceptos religiosos, pero va y resuelve su vida. 4% protestantes o evangélicas. Y el 25% manifestó ninguna religión. 5% prefirió no mencionarlo. Entonces, eso nos da una idea de que pues apenas tenemos 2 entidades, realmente una funcionando, porque Oaxaca, aunque ya lo aprobó, todavía no está funcionando. El aborto clandestino se mantiene oculto, generando efectos letales y dañinos. Y yo creo que en este renglón, la democracia y el ejercicio de las libertades que pasan por el cuerpo de las mujeres, todavía le falta, y esa es una responsabilidad que nos corresponde a todas y a todos como generación. Y ojalá impulsemos que los códigos penales, de una vez por todas, sean vanguardistas y con apego al Estado laico que se supone profesamos aquí en México. Eso es lo que quería exponerles, que me pareció necesario. Y en los últimos 5 minutos me gustaría escuchar, si pido su comprensión, me gustaría escuchar a pues quienes van a desarrollar ese trabajo. Adelante, Abigail. Antes que nada, muchas gracias por querer abordar este tema con el grupo, porque pues sin duda ha sido de gran ayuda tanto para Priscila como para mí. Es un tema que realmente nunca me había, no le había dedicado el tiempo suficiente para indagar tan a profundidad cómo se encuentra aquí, especialmente en México. Y pues sí, han sido muy interesante toda la información que nos pudo brindar y que seguramente ya nos abre un poco más el panorama para el trabajo. Vale, muchas gracias. Priscila. Sí, pues igual muchas gracias por querer abordar nuestro tema. Pues sí, la verdad sí es un tema muy extenso y creo que las dos ya tenemos más o menos la idea de los puntos que podemos tratar en nuestro escrito. Igual con las opiniones que los demás dijeron, igual como que nos abrió igual más el panorama. Ok, pues lo celebro. Solo quiero compartirles a todas, a todos e insistirles en que si decidí hacerlo es porque cuando me lo plantearon sus compañeras como un posible trabajo, indudablemente no podía yo permitir que dentro de su interés se metieran a un tema tan complejo sin un poco de ayuda, porque dije, está interesante, yo decidí respetar su tema y dije, bueno, ¿cómo les puedo ayudar? Porque se van a meter en una montaña de material que el riesgo de perderse era altísimo. Entonces, por eso lo hice. Espero la comprensión de todas y de todos. No soy proclive a manejarme con preferencia hacia mis alumnas y mis alumnos. Espero que no sea interpretado así, sino simplemente quise ayudar a sus 2 compañeras porque la luz de información con la que se van a encontrar, que ya tratamos de acotarlo, como lo he hecho con algunos equipos también, tratar de acotar sus temas, de hecho lo he hecho con todos, pero quise evitar el extravío
innecesario, pero también comprensible. Entonces, ojalá y no genere yo incomodidad o desequilibrio de atención para todas y cada uno de ustedes que merecen, por supuesto, todo mi interés, como espero estárselos demostrando. ¿Alguien más quiere hacer un comentario de cierre en los últimos 2 minutos que nos quedan? Anaí, tu comentario, por favor, de cierre. Bueno, pues a mí, en lo personal, sí me causa un poco como de conflicto entre pensar en ese tema que no todos pues lo vemos como desde la misma manera. Algunos pues sabemos que aprobamos esta situación, pero por otro lado hay quienes definitivamente no lo aprueban. Pues ya depende mucho de la ideología de lo que piense cada persona, pero pues igual me gustaría que todos, no sé, analizáramos esto en cómo, en si está bien o si está mal, pero pues nunca dejando como de lado el tema y analizarlo. Sí, va una pista y aprovecho el comentario de Anaí. Gracias, Anaí. Yo creo que en esta temática tan compleja no creo que nos convenga caminar por el asunto de si está bien o está mal. Creo, y gracias por el comentario, Anaí, creo que se trata de a quién le... ¿A quién le parece apropiado con sus propios argumentos y a quién no le parece apropiado con sus propios argumentos? Pero, siempre y cuando a quien le parezca que no está bien, se vale que lo aplique para su vida y para los suyos, con quienes tenga autoridad moral. Pero no se vale que porque le parezca mal, quiera que a todos los demás también le parezca mal. Y al revés, a quien le parezca una opción legítima, respetable y que haría o que ha hecho, respetarle. Pero no por eso que esa persona quiera convencer a las que no de que sí lo hagan. Por eso no se trata de está bien o está mal. Está bien para ti, respetable. Está mal para ti, respetable. Nada más no influyas, no pretendas que las leyes, que tu creencia religiosa se imponga en las leyes para que nadie opte por la interrupción legal del embarazo porque a ti te parece mal. No digo que lo esté diciendo Anaí, solo les digo por dónde está la ruta. ¿Se vale que conforme a mis creencias yo no esté de acuerdo con el aborto? Sí. ¿Y con la interrupción legal no estoy de acuerdo? Sí. Pero como estamos en un estado laico, debe haber leyes que protejan y que den servicios profesionales, médicos que garanticen la vida y la dignidad de las personas y la privacidad para que, si quieren, opten por ello. Respetable. Pero no imponer mi creencia religiosa sobre las leyes. Y como yo nunca voy a abortar, supongamos que soy mujer, como yo nunca voy a abortar, pues estoy en mi derecho de no abortar. Nunca. Pero no tengo derecho a hacer que no cuenten las demás mujeres que sí, en determinado momento sí interrumpirían por así convenir a sus intereses y condiciones porque viven en un estado laico y no les incomoda. Ese es el asunto. Bueno, sé que tienen que conectarse. Gracias por concederme unos minutos más. Hasta luego. Nos vemos. Adiós, profe. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego.